están, amigos? Bienvenidos una vez más a esta emisión de City Noticias. Gracias por acompañarnos a esta hora. De inmediato los titulares de la información para todos ustedes. En City Noticias, los titulares de los hechos más importantes en Ecuador y el mundo. Somos culpables del magnicidio a Fernando Villavicencio. Es el reconocimiento que buscan de los responsables intelectuales del crimen las hijas del presidenciable asesinado. Suenan más nombres como precandidatos de una posible asamblea constituyente. Gobierno entregó bono de 1.000 a más de 200 emprendedores en Galápagos. La Unión Europea y Ecuador inician negociaciones para acuerdo de facilitación de inversiones sostenibles. Arrancamos con la información nacional. En City Noticias, la información política. Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del candidato presidencial asesinado en el 2023, Fernando Villavicencio, piden a la jueza de Pichincha, Luz María Ortiz, que defina la fecha para que reconozcan su firma y rúbrica como acusación particular en el caso magnicidio FB y adelantan que renuncian de forma expresa a cualquier reparación económica que se desprenda de una sentencia de culpabilidad. Los pedidos y anuncios que hacen las hijas del periodista de 59 años que fue asesinado al estilo sicariato llegan dentro de 30 días finales que puedan y que quedan de esta instrucción fiscal de un proceso penal en el que se investiga como posibles autores intelectuales del crimen a José Serrano, exministro de Rafael Correa, y a los llamados a juicios en el caso Metástasis, Javier Jordán, Ronnie Aliaga, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, y también al condenado por actos de corrupción en el sistema judicial y de salud, Daniel Salcedo. En el escrito presentado en la causa, Tamia y Amanda Villavicencio señalan que, en atención al desarrollo de la investigación penal y a los elementos de convicción incorporados legalmente al expediente de la participación de José Serrano, de Daniel Serrano, de Ronnie Aliaga, de Javier Jordán en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, se configuran los términos de la coautoría funcional con dominio de hecho conforme lo prevén los artículos 42, 43 y 47 del Código Orgánico Integral Penal COIP en relación directa con el tipo penal de asesinato previsto en el artículo 140 del mismo cuerpo normativo. Existe, dice, una organización criminal con estructura jerárquica, reparto funcional de tareas y convergencia de voluntades, donde ninguno de los procesados actuó de manera aislada, sino que sus conductas se articularon en un mismo plan conforme a la teoría de dominio funcional del hecho, de las versiones de testimonios anticipados, pericias de análisis forenses de dispositivos electrónicos, informes de tráfico, metadatos, de comunicaciones, de extracción legal, de chats. Se verifican además los procesados que mantuvieron también comunicaciones constantes, dirigidas, orientadas y funcionales entre sí, con terceros, con operadores, con comunicaciones que permitieron también planificación, preparación, coordinación, ejecución y posterior aseguramiento del crimen, según explican. Las hijas del presidenciable de la alianza Gente Buena Construye, asesinado el 9 de agosto del 2023, no descartan la aplicación de la presente acusación particular debido a que en la información recabada en la investigación penal por el análisis de nuevos elementos de convicción se evidencia la posible participación de otros actores aún no procesados cuya intervención habría contribuido a la planificación, también al financiamiento, al encubrimiento o ejecución del magnicidio de Fernando Villavicencio. En otro tema, aunque hay que esperar los resultados del referéndum y la consulta popular del
16 de noviembre próximo, el presidente de la República, Daniel Noboa, abrió la semana revelando 3 nombres de quienes lideran las listas de candidatos para una posible asamblea constituyente por su movimiento Acción Democrática Nacional ADN. Ecuador irá a las urnas en menos de una semana para pronunciarse respecto a si quiere que se instale una constituyente de 80 miembros que redacte una nueva constitución, la cual a su vez será sometida a un referéndum para entrar en vigencia. En sus redes sociales, Noboa adelantó que su madre, Anabela Sin y Nils Olsen, ambos legisladores nacionales, encabezarían las listas de candidato nacional y del Guayas, y la ex fiscal y actual embajadora de Argentina, Diana Salazar, que lideraría las de Pichincha. Pero el mandatario baraja otros nombres como el ex ministro de Gobierno, José de la Gasca, y las actuales ministras de Zaida Rovira, Ariana Tanca, Ivonne Núñez, y de Gobierno, de la Mujer y Derechos Humanos y de Trabajo en su orden. La Revolución Ciudadana promueve el no a la constituyente, pero de ganar el sí, adelantó hace pocas semanas que su actual presidenta, Luisa González, sería carta para esa elección. Se conoció que algunos legisladores renunciarían para sumarse a las listas, entre ellos Alejandro Vanegas por el Guayas. En una entrevista con un medio digital, la ex legisladora correísta Gisela Garzón propuso una serie de nombres para ser parte de una constituyente de su organización política, la concejal Blanca López, por ejemplo, pero también dirigentes indígenas como Leonidas Issa y Pacha Terán, o juristas de derecha como Rafael Ollarte o Ismael Quintana. Asimismo, el Partido Social Cristiano no tiene previsto participar en una posible elección de constituyentes, al menos eso es lo que ha planteado su presidente vitalicio y ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Vamos al primer corte e inmediatamente estamos de regreso con más de este informativo. Enseguida volvemos. Estamos de vuelta y ahora tenemos que, como parte del incentivo Emprende, el gobierno entregó bonos de $1.000 en Galápagos a más de 200 emprendedores y actores de la economía popular y solidaria. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones informó este martes, 11 de noviembre, que los beneficiarios de este incentivo son emprendedores de Santa Cruz, San Cristóbal, Floriana e Isabela, que han sido afectados por eventos adversos y para fortalecer el tejido productivo del país. Gracias a este apoyo económico podrán cubrir gastos operativos, adquirir materia prima, responder equipos, reparar la infraestructura y financiar otros costos esenciales, asegurando la continuidad de los negocios locales y contribuyendo a un desarrollo sostenible del archipiélago según la cartera de Estado. La puesta en marcha del programa se da a través de los ministerios de Producción y también del Desarrollo Humano, y para este caso en la región insular también apoyó el Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos, esto con el objetivo de realizar el levantamiento e identificación de beneficiarios a nivel provincial y de esta forma llegar de manera directa y transparente a quienes más lo necesitan. El programa Incentivo Emprende otorga un aporte de $1.000 a personas que poseen negocios o emprendimientos registrados en el país. La iniciativa se comenzó en marzo del 2025 mediante el decreto 576 y posteriormente fue ampliada por una nueva disposición del Ejecutivo. En otro tema, la Unión Europea y Ecuador iniciaron este lunes las negociaciones en un acuerdo de facilitación de inversiones sostenibles, informó la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario indicó que en un comunicado el pacto tiene por objetivo promover el desarrollo sostenible en Ecuador, facilitando a las empresas de la Unión Europea invertir y expandir sus operaciones en el país, en sectores como la energía renovable, la digitalización, la agricultura, el transporte, la logística.
El acuerdo incrementaría la transparencia del marco regulatorio, simplificará los procedimientos de autorización y rebajará también los trámites burocráticos y también va a mejorar el diálogo con los inversores y las partes interesadas al tiempo que garantiza que se mantienen los elevados estándares laborales y medioambientales, explicaron. Agregó que las negociaciones sobre este acuerdo con Ecuador son parte de los esfuerzos más amplios de la Unión Europea para fortalecer los vínculos con países latinoamericanos y apoyará y complementará los esfuerzos de la Unión Europea en la región bajo el Global Gateway y también la iniciativa del Club Comunitario sobre la Inversión, el desarrollo, las infraestructuras en países iberoamericanos, así como en África también y en Asia. Vamos al segundo corte de este informativo, enseguida regresamos con más. Quédese aquí. Estamos de vuelta y una facción de talibanes pakistaníes, la denominada Jamaat-ul-Ahrar, se atribuyó la responsabilidad del atentado suicidio ocurrido el martes en Islamabad, que dejó al menos 12 muertos y 27 heridos. Uno de nuestros mujahidines suicidas atacó a los jueces que emiten veredictos no islámicos, a los abogados y a otros miembros del personal dentro del complejo judicial del distrito, llevando a cabo un ataque suicida, dijo un comunicado en la cadena Ghazi Media Network afiliada a YUA. Anteriormente, un portavoz de la facción principal de Tehrik-e-Taliban Pakistán negó que el grupo estuviera detrás del ataque que tuvo lugar frente a los juzgados del distrito G11 de la capital pakistaní. Según el ministro del Interior Pakistán, Mohsin Naqvi, el atacante suicida intentó durante varios minutos acceder al recinto judicial sin éxito. Posteriormente se inmoló junto a una furgoneta policial. Según las Naciones Unidas, YUA es un grupo terrorista disidente con base en la zona de Lalpura de la provincia afgana de Nangarhar. Jamaat-ul-Ahrar se formó en agosto del 2014 tras la fusión de una facción de TTP en la agencia Mohammad Arad-ul-Hind. Pakistán acusa a TTP de ser el grupo armado afín a la India que opera desde territorio afgano. Pakistán ha experimentado un aumento de ataques de la insurgencia desde que los talibanes volvieron al poder en Afganistán en agosto del 2021. Bien, y de esta manera damos por terminada esta edición de City Noticias. Gracias por acompañarnos. Como siempre, nos reencontraremos en otro informativo. Siga usted con la programación de Radio City.